Retomamos entonces la clase. Ahora lo que quiero ver son algunos teoremas importantes. Aquí en esta presentación tengo otra vez escritas las operaciones. No me voy a detener en eso porque ya las vimos en toda la presentación anterior. Me voy a ir a los teoremas integrales y ese va a ser el objetivo de esta última parte, estudiar esos teoremas integrales. Nada más algunas propiedades aquí tal vez de Nabla que las vamos a mencionar acá y que todas estas se pueden probar matemáticamente. Por ejemplo, la divergencia del vector de posición es 3. ¿Se acuerdan que la divergencia es un número? La divergencia es un número, un escalar. Entonces, si tomo el vector de posición, su divergencia es 3. El rotacional del vector R es 0. Siempre que tenemos nosotros un rotacional de un campo y nos da 0, decimos que el campo es irrotacional. Entonces, si rotacional de A es igual a 0, nosotros decimos que el campo es irrotacional. 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 Un comentario. El gradiente de la magnitud de R. Acuérdense que la magnitud de R es raíz cuadrada de X a la 2 más Y a la 2 más Z a la 2 y esa magnitud, el gradiente de R, pues es el vector R unitario. Que el rotacional del gradiente siempre es 0, o sea, todos los gradientes son irrotacionales para cualquier F. Y que la divergencia del rotacional es igual a 0, ¿verdad? Que la divergencia del rotacional es igual a 0. O sea que la divergencia, todos los rotores son solenoidales porque nosotros tenemos una propiedad que le vamos a llamar que si la divergencia de un campo es 0, voy a borrar aquí porque no sé por qué puse esto acá. Para todo, aquí quise poner para todo A, no importa el vector. Para todo A, la divergencia rotacional siempre es 0. Si nosotros tenemos que la divergencia de un campo vectorial B es igual a 0, decimos que es, por lo tanto decimos que B es solenoidal. Eso tiene que ver con la geometría del solenoide, como vamos a ver después, y cómo se comporta esta geometría en los campos eléctricos. Ok. Hay otras propiedades que son menos importantes. Vamos a ver ahora los teoremas integrales que les había hablado. El primer teorema es el teorema de Gauss. El teorema de Gauss lo que relaciona es una integral de volumen con una integral de superficie. Entonces nosotros tenemos un volumen B. Los volúmenes siempre están acotados por superficies cerradas necesariamente. O sea,
Una pelota de fútbol está acotada por una superficie cerrada y es un volumen. Pero la superficie es el perímetro, lo que acota el volumen, lo que encierra el volumen. Entonces, si yo tengo, digamos, en todo este volumen hay un campo vectorial definido, un campo F. Específicamente, ese campo F tiene valores en la superficie. Entonces, si tenemos el valor del campo aquí en la superficie y tenemos el elemento de área en cada punto también, DDA igual al unitario por la magnitud. Aquí no debe de ir vector porque solamente es DDA, porque el vector ya lo lleva el N. Entonces, lo que dice el teorema de Gauss es que la integral de volumen de la divergencia del campo F es igual a la integral de superficie cerrada del campo F punto DDA. O sea, el teorema de Gauss nos permite pasar de una integral de volumen a una integral de superficie a través de la divergencia del campo, ¿verdad? O sea que nosotros podemos conocer las propiedades de del campo en el volumen, conociéndolo a través de su comportamiento en la superficie. Miren, se pasa de una integral de volumen a una integral de superficie a través de este teorema de Gauss. Ese es el primer teorema que nos va a ser muy útil para enunciar lo que va a ser la ley de Gauss en electromagnetismo. Esta integral de F punto DDA, yo la puedo poner como la integral de F punto N DDA, poniéndole el carácter vectorial del área aquí al vector unitario N, y entonces como un producto punto sería F por DDA por el coseno del ángulo que forman la fuerza en el punto en cuestión con el DDA. Miren que de un punto a otro de la superficie, F va variando porque es un vector, es un campo vectorial, mejor dicho, es una función. Entonces va teniendo diferente magnitud, dirección y sentido, va variando en cada punto de la superficie. Por lo tanto, todo esto va a ser una función, incluyendo, algunos están uniéndose ahorita, pero ya pronto voy a terminar, incluyendo el ángulo que forman, porque como al variar F en dirección, el ángulo que va a formar con los elementos de área perpendiculares, y también si el área es irregular, el DDA es perpendicular en cada punto de la superficie, va a variar el ángulo que forma el DDA con el F. Entonces, todo lo que tengo aquí dentro de la integral en general es una función, va a ser una función de las coordenadas. Entonces, eso es el punto. El otro teorema se llama teorema de Stokes. Y el teorema de Stokes se refiere a cómo pasar de una integral de área, o sea, de una integral de superficie a una integral de contorno. Entonces, que un contorno es una integral de línea cerrada. Entonces, yo tengo un contorno. Este contorno C que está acá. Miren que circula en el sentido de, en este caso, contra manecillas del reloj, porque así lo decidí poner. Entonces el vector DDA asociado a ese contorno siempre obedece una regla de la mano derecha. El contorno envuelve un área. Todo contorno cerrado acota un área, así como toda superficie cerrada acota un volumen. Entonces todo contorno cerrado acota un área. Entonces, si ustedes circulan esta área en el sentido contra manecillas del reloj, el vector perpendicular viene saliendo. Entonces, eso va a ser el vector de área asociado a el área que acota el contorno. Entonces, para definir siempre el área asociada a un contorno, entonces tiene que definirse la circulación, el sentido en que nosotros estamos circulando el contorno. En este caso va el DDA para acá. Si el contorno se dibujara contrario, el DDA iría en el sentido contrario. Entonces tenemos en cada punto del contorno definido el campo F, que también está definido aquí adentro, en la superficie. O sea que aquí F está definido aquí, pero también está definido, tiene valores en la superficie. Entonces el teorema de Stokes lo que dice es que si yo tomo la integral de superficie, aquí no es abierta, no es cerrada, es abierta, del rotacional de F punto DDA, ¿verdad? Esta es una integral de superficie, eso va a ser la integral de contorno cerrado de F punto DDL.
Entonces estoy pasando a través del rotacional de una integral de superficie a una integral de contorno. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el teorema de Stokes. Ese es el teorema de Stokes. Y esos dos teoremas van a ser los teoremas básicos integrales que nos van a servir a nosotros para el estudio de vectores, ¿verdad? Que nos van a servir en campo eléctrico. Hay algunas interpretaciones que yo voy a tratar de buscarles un video para que busquen unas interpretaciones de los operadores de Nabla, ¿verdad? Para que ustedes puedan verlo el viernes, para que puedan ver ahí cuál es la interpretación física que tiene la divergencia, cuál es la interpretación física que tiene el gradiente y cuál es la interpretación física que tiene el rotacional. ¿Hay preguntas? Bueno, me esperan un segundo entonces, por favor. Bueno, jóvenes, entonces les agradezco mucho su atención y les deseo buen provecho en sus alimentos y buenas tardes, ¿verdad? Y si Dios lo permite, nos miraremos mañana a las 11 siempre. Gracias, ingeniero. Gracias. Gracias, ingeniero. Gracias a ustedes.